Cordial saludo. Somos estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Uniminuto. Vamos a hacer la tertulia sobre el malestar en la cultura de Sigmund Freud. Bienvenidos. Nuestro grupo está conformado por Emily Sepúlveda, Álvaro Gómez, Elsa Vargas y nuestra compañera Adriana Gálvez. Entonces, el tema a tratar es el malestar en la cultura, un tema que Sigmund Freud en 1930 plasmó en un libro. Aquí en el capítulo 1, Sigmund Freud tiene un intercambio epistolar con un premio Nobel que se llama Rolando. Este premio Nobel de literatura introdujo el término de sentimiento oceánico. Y Sigmund Freud pues tuvo un poco de reproche ante ese término. ¿Qué significa el término? El término significa que el sentimiento oceánico es un ser superior que innato en el hombre nace con él, o sea, es intrínseco al hombre, el creer en un Dios, a lo cual Sigmund Freud pues él se oponía porque decía que ese sentimiento paternalista se creaba en la formación del niño, ¿sí? Ese es el tema principal del capítulo 1. Seguidamente, pues, en el niño, en el subconsciente, o lo que se llama el preconsciente mejor, en el preconsciente, en el niño se va formando lo que se llama un sentimiento paternalista. Ese sentimiento paternalista es creado por el superyo, a quien empieza el superyo a actuar sobre ese id o sobre ese ello para impedir esas pulsiones como se dice, de represión, ¿sí? O pulsiones libidinales. Entonces ahí es donde viene el sentimiento paternalista y la creación de un Dios. Bueno, pues también otro tema que también nos habla del malestar de la cultura es en el cual nos dice que el designio de ser felices que nos impone el principio del placer, vemos que es algo irrealizable, pero por el hecho de que sea irrealizable no podemos abandonar el esfuerzo para acercarnos a esa felicidad. Vemos que la religión viene a perturbar este libre juego de elección, de ser libres. ¿Por qué? Porque quiere imponerle a todo su camino como único medio para alcanzar la felicidad y así evitar el sufrimiento. Vemos que la religión sí le ayuda a algunos a no caer como en ese tipo en la neurosis individual, más no alcanza para más nada. Hay tres fuentes de sufrimientos que tiene el ser humano. ¿Cuáles son? La supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y también la insuficiencia de nuestros métodos para arreglar las relaciones humanas, ya sea en la sociedad, ya sea en el Estado o ya sea en la familia. Vemos que los dos primeros no se pueden dominar, es inevitable, y vemos que los sufrimientos proceden de la misma cultura. También dice que el hombre ha llegado por ser así un Dios con unos artefactos que se vuelve bastante magnífico, pero eso no le procede, eso no le viene de su propio cuerpo, no le crece en él, sino eso también le llega a ocasionar ciertos sinsabores al ser humano. Vemos que lo inútil, que podemos ver lo apreciado dentro de la cultura, no es sino la belleza, o sea, que se le exige al ser humano dentro de la cultura que tiene que ser, donde se encuentre la belleza, sobre todo en la naturaleza, pues aprenderla a respetar. También vemos manifestaciones en la cultura de orden y limpieza. ¿Por qué? Cualquier forma de desaseo no va acorde con la cultura, ¿sí? Es incompatible con la cultura. Esto también lo pasamos a nuestro propio cuerpo. El orden es una especie de repetición, de impulso, porque él nos dice cómo, cuándo y dónde deben ir las cosas, ¿sí? Otra cosa es que la belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición muy particular dentro de las exigencias de la cultura. Por eso es que a veces se lleva también a la persona que si no cumple esos estándares que solicita la cultura, puede ocasionar de pronto neurosis dentro del ser humano. La libertad individual vemos que no es un bien de la cultura, ¿sí? Dentro de la cultura no está el bienestar
individual, desarrolla la cultura, le impone restricciones y la justicia que hace exige que nadie escape de ella. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando acá la compañera nos dice que ese ser supremo llega, o la religión llega a imponer y a perjudicar en sí al hombre o a la sociedad, yo no lo llamaría así, yo lo llamaría porque ellos llegan no a imponer, sino establecen una serie de normas. ¿Esas normas con qué fin? Con el de moderar el comportamiento de la sociedad, del hombre, porque todo en exceso es malo, ¿sí? Y el comportamiento del hombre, si no tiene una normatividad o unas leyes que rijan, se va a exceder y eso va a reprimir su propia vida, ¿sí? Entonces yo no lo llamaría como imposición o como, o sea, la mayoría de los teóricos, en este caso estamos hablando de Sigmund Freud, es un malestar en la cultura, él va como en contraposición a estos temas, ¿sí? Pero viéndolo desde otro punto de vista, también hay razón en los teóricos de la religión, ¿sí? Porque la sociedad sin normas no tendría sentido, ¿sí? Se perjudicaría a sí mismo. Entonces, si me permite intervenir, según Sigmund Freud, él decía que la cultura tiene un rol protector, pero a su vez tiene otro rol que es represivo. Entonces, en lo que él contradecía a la religión en el hecho de que si ya la cultura creaba normas, creaba leyes, creaba un sistema de justicia, la religión viene a imponer aún más represión, porque él habla del término del pecado, y cuando habla también del pecado original, que trae al hombre más angustia, más neurosis, lo que llama neurosis universal, y por supuesto que todo pecado trae un castigo. Entonces ahí viene una extravagancia de lo que es la neurosis. Sí, ahí también dice que Sigmund Freud decía que la religión ayuda también a algunas personas a controlar su neurosis, ¿sí? Pero que no hacía más nada, ¿sí? Pero sí que venía a imponer unas cosas que la cultura le impone cosas al ser humano, en el cual él se ve como dentro de esa encrucijada. Entonces por eso es que le llega el ser neurótico, pero en algo sirve siempre la cultura. Pero también es cierto que, por ejemplo, dentro de la sociedad ha habido muchas personas neuróticas que al final llenan ese vacío y encuentran la solución en esa espiritualidad que nadie más puede ofrecer, ¿sí? Porque una cosa es la religiosidad y otra cosa es esa esencia que ofrece en sí ese ser supremo. En ese mismo sentido, de ideas, o sea, en ese orden de ideas, ¿qué se plantea? Que la neurosis es necesaria, porque la neurosis es lo que ayuda a regular los impulsos de placer, y además, si llegado el caso la persona no tuviese neurosis, sería un perverso, y además de un perverso sería una persona que él denomina psicópata. Sí, hay algo que dice, que me llamó la atención, dice que el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura. Ahí también vemos que habla de la limpieza, el orden, la belleza, que son tres factores que le imponen también el ser humano. Uno viéndolo dice, bueno, es necesario que o sea, el hombre mismo genera su propio malestar. Exactamente. Sí. Y lo malo de pronto es irse tan a los extremos, ¿no? Exacto. Sino que saberlo manejar, saber controlar. Estamos dentro de un medio en que tenemos que saber manejar esa cultura, saber manejar un buen equilibrio entre todas las cosas. Exactamente. Sí, y por ejemplo, es respetable lo de nuestro teórico Sigmund, ¿sí? Sí, hay muchas cosas, claro, muy contundentes en este caso. Entonces, por ejemplo, listo, el psicoanalista nos plantea una teoría, sabemos que él es el padre ¿sí? De esta teoría,
y es respetable. Por lo mismo también como seres humanos también pues aprender a respetar los otros puntos de vista, ¿no? Y como para la normatividad y el enfoque que nos ofrece la religión, lo bueno, ¿sí? Viéndolo del punto bueno, pues también que existe un creador para ese Y por cierto, punto de vista y que también se debe respetar, al igual como tenemos a nuestros psicoanalistas. Claro, la espiritualidad. y por cierto, Sigmund Freud dice que la cultura tiene el rol protector, sí, claro, por supuesto. Y además de ese rol, ese rol protector nos ayuda a vivir en convivencia, convivir con los demás. Exacto. Exacto. Bueno, hemos aquí finalizado nuestros aportes. Falta la conclusión de nuestra compañera Adriana. Gracias. Cordial saludo. Somos estudiantes de cuarto semestre de la Universidad de Minuto. Vamos a hacer la tertulia sobre el malestar en la cultura de Sigmund Freud. Bienvenidos. Nuestro grupo está conformado por Emily Sepúlveda, Álvaro Gómez, Elsa Vargas y nuestra compañera Adriana Gálvez. Entonces, el tema a tratar es el malestar en la cultura, un tema que Sigmund Freud en 1930 plasmó en un libro. Aquí en el capítulo 1, Sigmund Freud tiene un intercambio epistolar con un premio Nobel que se llama Rolando. Este premio Nobel de literatura introdujo el término de sentimiento oceánico. Y Sigmund Freud pues tuvo un poco de reproche ante ese término. ¿Qué significa el término? El término significa que el sentimiento oceánico es un ser superior que innato en el hombre nace con él, o sea, es intrínseco al hombre, el creer en un Dios, a lo cual Sigmund Freud pues él se oponía porque decía que ese sentimiento paternalista se creaba en la formación del niño, ¿sí? Ese es el tema principal del capítulo 1. Seguidamente, pues, en el niño, en el subconsciente, o lo que se llama el preconsciente mejor, en el preconsciente, en el niño se va formando lo que se llama un sentimiento paternalista. Ese sentimiento paternalista es creado por el superyo, a quien empieza el superyo a actuar sobre ese id o sobre ese ello para impedir esas pulsiones, como se dice, de represión, ¿sí? O pulsiones libidinales. Entonces ahí es donde viene el sentimiento paternalista y la creación de un Dios. Bueno, pues como también otro tema que también nos habla del malestar de la cultura es en el cual nos dice que el designio de ser felices que nos impone el principio del placer, vemos que es algo irrealizable, pero por el hecho de que sea irrealizable no podemos abandonar el esfuerzo para acercarnos a esa felicidad. Vemos que la religión viene a perturbar este libre juego de elección, de ser libres. ¿Por qué? Porque quiere imponerle a todo su camino como único medio para alcanzar la felicidad y así evitar el sufrimiento. Vemos que la religión sí le ayuda a algunos a no caer como en ese tipo en la neurosis individual, más no alcanza para más nada. Hay tres fuentes de sufrimientos que tiene el ser humano. ¿Cuáles son? La supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y también la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas, ya sea en la sociedad, ya sea en el Estado o ya sea en la familia. Vemos que los dos primeros no se pueden dominar, es inevitable y vemos que los sufrimientos proceden de la misma cultura. También dice que el hombre ha llegado por ser así un Dios con ¿qué? Con unos artefactos que se vuelve bastante magnífico, pero eso no le viene de su propio cuerpo, no le crece en él, sino eso también le llega a ocasionar ciertos sinsabores al ser humano.
Vemos que lo inútil, que podemos ver lo apreciado dentro de la cultura, no es sino la belleza. O sea, ¿qué le exigimos? Se le exige al ser humano dentro de la cultura que tiene que ser, donde se encuentre la belleza, sobre todo en la naturaleza, pues aprenderla a respetar. También vemos manifestaciones en la cultura de orden y limpieza. ¿Por qué? Cualquier forma de desaseo no va acorde con la cultura, ¿sí? Es incompatible con la cultura. Esto también lo pasamos a nuestro propio cuerpo. El orden es una especie de repetición, de impulso, porque él nos dice cómo, cuándo y dónde deben ir las cosas, ¿sí? Otra cosa es que la belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición muy particular dentro de las exigencias de la cultura. Por eso es que a veces se lleva también a la persona que si no cumple esos estándares que solicita la cultura, puede ocasionar de pronto neurosis dentro del ser humano. La libertad individual vemos que no es un bien de la cultura, ¿sí? Dentro de la cultura no está el bienestar individual. El desarrollo de la cultura le impone restricciones y la justicia que hace exige que nadie escape de ella. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando acá la compañera nos dice que ese ser supremo llega, o la religión llega a imponer y a perjudicar en sí al hombre o a la sociedad, yo no lo llamaría así, yo lo llamaría, porque ellos llegan no a imponer, sino establecen una serie de normas. Esas normas, ¿con qué fin? Con el de moderar el comportamiento de la sociedad, del hombre, porque todo en exceso es malo, ¿sí? Y el comportamiento del hombre, si no tiene una normatividad o unas leyes que rijan, se va a exceder y eso va a reprimir su propia vida, ¿sí? Entonces yo no lo llamaría como imposición o como, o sea, la mayoría de los teóricos, en este caso estamos hablando de Sigmund Freud, hizo malestar en la cultura, él va como en contraposición a estos temas, ¿sí? Pero viéndolo desde otro punto de vista, también hay razón en los teóricos de la religión, ¿sí? Porque la sociedad sin normas no tendría sentido, ¿sí? Se perjudicaría a sí mismo. Entonces, si me permite intervenir, según Sigmund Freud, él decía que la cultura tiene un rol protector, pero a su vez tiene otro rol que es represivo. Entonces, en lo que él contradecía a la religión en el hecho de que si ya la cultura creaba normas, creaba leyes, creaba un sistema de justicia, la religión viene a imponer aún más represión, porque él habla del término del pecado, y cuando habla también del pecado original, que trae al hombre más angustia, más neurosis, lo que llama neurosis universal, y por supuesto que todo pecado trae un castigo. Entonces ahí viene una extravagancia de lo que es la neurosis. Sí, ahí también dice que Sigmund Freud decía que la religión ayuda también a algunas personas a controlar su neurosis, ¿sí? Pero que no hacía más nada, ¿sí? Pero sí que venía a imponer unas cosas que la cultura le impone cosas al ser humano, en el cual él se ve como dentro de esa encrucijada. Entonces por eso es que se le llega el ser neurótico, pero en algo sirve siempre la cultura. Pero también es cierto que, por ejemplo, dentro de la sociedad ha habido muchas personas neuróticas que al final llenan ese vacío y encuentran la solución en esa espiritualidad que nadie más puede ofrecer, ¿sí? Porque una cosa es la religiosidad y otra cosa es esa esencia que ofrece en sí ese ser supremo. En ese mismo sentido, de ideas, o sea, en ese orden de ideas, ¿qué se plantea? Que la neurosis es necesaria, porque la neurosis es lo que ayuda a regular los impulsos de placer, y además, si llegado el caso la persona no tuviese neurosis, sería un perverso, y además un perverso sería una persona que él denomina psicópata. Sí, hay algo que dice, que me llamó la atención, dice que el ser humano
cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de los ideales de cultura. Ahí también vemos que habla de la limpieza, el orden, la belleza, que son tres factores que impone también el ser humano. Uno viéndolo dice, bueno, es necesario que o sea, exista, el mismo pero el hombre mismo genera su propio malestar. Sí. exactamente. Sí. Y lo malo de pronto es irse tan a los extremos, ¿no? Exacto. Sino que saberlo manejar, saber controlar. Estamos dentro de un medio en que tenemos que pues saber manejar esa cultura, saber manejar un lo buen que nos equilibrio impone entre leyes, todas las ¿verdad? cosas. Exactamente. Y por ejemplo, es respetable lo de nuestro teórico Simón, ¿sí? Sí, hay muchas cosas, claro, muy contundentes en este caso. Entonces, por ejemplo, listo, el psicoanalista nos plantea una teoría, sabemos que él es el padre ¿sí? De esta teoría, y es respetable. Por lo mismo, también como seres humanos también, pues aprender a respetar los otros puntos de vista, ¿no? Y como para la normatividad y el enfoque que nos ofrece la religión, lo bueno, ¿sí? Viéndolo desde el punto bueno, pues también que existe un creador para ese Y por cierto, punto de vista, y que también se debe respetar, al igual como tenemos a nuestro psicoanalista. Claro, la espiritualidad. y por cierto, Sigmund Freud dice que la cultura tiene el rol protector, sí, claro, por supuesto. Y además de ese rol, ese rol protector nos ayuda a vivir en convivencia, convivir con los demás. Exacto. Exacto. Bueno, hemos aquí finalizado nuestros aportes. Falta la conclusión de nuestra compañera Adriana. Gracias. Somos como dioses con prótesis, nos dice Freud. Teléfono para comunicarnos más lejos, gafas para ver mejor, libros para aprender la memoria, bastón para ayudar a caminar, la grúa ayuda a levantar mucho peso. Somos poderosos y sorprendentes cuando tenemos las prótesis puestas, pero aparece el malestar cuando no las tenemos. La cultura llega para reducir el malestar provocado por el cuerpo y por el entorno, porque tenemos que sobrevivir, pero la cultura no reduce el malestar producto de los límites que se imponen a nuestro goce pulsional, que son impuestos por los otros, la sociedad, leyes, normas, dogmas y mandatos. El principio de realidad se impone sobre el principio de placer. Esto genera un sufrimiento. La religión intenta solucionar este sufrimiento. La religión propone una devalorización de la vida terrena y una voluntaria renuncia o inhibición de las pulsiones, pero esto genera mayor malestar.